Hola mi gente linda, es un gusto para mí de nuevo estar aquí con una nueva transmisión. Hoy con un tema bastante fuerte, el abuso. El abuso en el contexto de la discapacidad es una realidad compleja y lamentablemente, muchas veces invisible. Las personas con discapacidad enfrentan una vulnerabilidad estructural que no se debe a su condición en sí, sino a las barreras sociales, la falta de redes de apoyo sólidas y las dinámicas de poder que se generan a su alrededor. Cuando hablamos de abuso, este no siempre es evidente ni físico, se manifiesta de formas muy particulares debido a la relación de dependencia que a veces existe entre la persona y su entorno. Las dinámicas de maltrato se pueden agrupar en varias categorías, algunas de las cuales son comunes a cualquier tipo de violencia, mientras que otras son específicas de nuestra población. Como, por ejemplo, el abuso físico y restricción. Implica el uso de la fuerza corporal para causar daño, pero en la discapacidad adquiere formas particulares. Puede verse en modificar, esconder o destruir elementos esenciales para la autonomía, sillas de ruedas, bastones, audífonos, comunicadores. También, sujeciones físicas o mecánicas no autorizadas o desproporcionadas, administración errónea, excesiva o retención de medicamentos para controlar el comportamiento. En el abuso emocional y psicológico, podemos decir que se logra debilitar la autoestima, la identidad y la seguridad de la persona. Como en la infantilización sistemática, tratar a un adulto como si fuera un niño, anulando su capacidad de decisión, y también con insultos, burlas o humillaciones relacionadas con su condición o sus limitaciones funcionales. En ocasiones existen amenazas de abandono, de internamiento en instituciones o de retirar el cuidado y los apoyos necesarios, aislamiento forzado, impidiendo el contacto con amigos, otros familiares o profesionales de la salud. La negligencia y abandono, pasiva o activa, es una de las formas más comunes y dañinas. Ocurre cuando se omiten las acciones necesarias para garantizar el bienestar de la persona. La negligencia física. No proporcionar alimentación adecuada, higiene personal, ropa limpia o un entorno seguro. La negligencia médica. Ignorar citas médicas, no suministrar tratamientos o ignorar quejas de dolor o malestar físico. El abandono emocional. Ignorar las necesidades afectivas, la interacción social o dejar a la persona sola durante periodos prolongados sin medios para comunicarse o moverse. Por otro lado, también existe el abuso económico y patrimonial. Se aprovecha de la falta de control o de la confianza de la persona sobre sus propios recursos. Apropiación indebida de pensiones de invalidez, subsidios o herencias. Control total del dinero de la persona sin permitirle decidir sobre sus gastos básicos o gustos personales. Obligar a la persona a firmar documentos legales, poderes o testamentos bajo coacción o engaño. Y por último, debemos tocar el abuso sexual y vulneración de los derechos reproductivos. Las personas con discapacidad, especialmente aquellas con dificultades de comunicación o discapacidad intelectual, registran tasas alarmantes de vulnerabilidad ante el abuso sexual debido a mitos sociales, como la falsa creencia de que son asexuadas, o que no entienden agresiones, tocamientos o exposición a material explícito sin consentimiento. Aprovechamiento de la incapacidad de la persona para resistirse o denunciar debido a su dependencia física o cognitiva. Esterilización forzada o anticoncepción impuesta sin el consentimiento informado de la persona, bajo el pretexto de protegerla o facilitar el trabajo de los cuidadores. El siguiente tema la mayoría de las veces se nota de forma muy tenue, hablamos de la violencia institucional y barreras del entorno. No todo el abuso ocurre en el hogar, las estructuras sociales también pueden ser abusivas. Trato deshumanizado o negligente en centros de asistencia, hospitales o residencias. Falta de accesibilidad universal que excluye a la persona de la educación, el empleo o la vida comunitaria, lo que constituye una forma de violencia estructural. Y no podíamos dejar sin nombrar la paradoja del cuidador. Una de las mayores complejidades en estos casos es que el agresor suele ser la misma persona encargada del cuidado, el afecto y la protección. Para romper el ciclo del abuso y construir entornos verdaderamente seguros, el enfoque debe ser doble. Empoderar a la persona con discapacidad para que pueda identificar y comunicar la situación, y transformar el entorno, familiares, cuidadores e instituciones, para eliminar la impunidad y la dependencia absoluta. Aquí te comparto las estrategias clave y las herramientas prácticas que existen para minimizar este riesgo. 1. Creación de canales de comunicación accesibles y seguros. El mayor obstáculo para denunciar suele ser la falta de un medio adecuado para hacerlo. Para abrir canales efectivos, se deben implementar las siguientes acciones.
Sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, SAAC, para personas con dificultades en el habla o discapacidades cognitivas, es vital entrenarlas, y a sus redes de apoyo no agresoras, en el uso de tableros de comunicación, pictogramas específicos de anatomía, emociones y conceptos como bien, mal, secreto, dolor o asustado. Esto les permite relatar hechos sin necesidad de usar lenguaje verbal complejo. Protocolos de alerta silenciosa, implementar códigos sencillos, gestos o palabras clave acordadas con profesionales de confianza, médicos, terapeutas, profesores, que la persona pueda usar si se siente en peligro cuando su cuidador está presente. Líneas de ayuda multimedios. Los canales de denuncia tradicionales, como llamadas telefónicas, no sirven para personas sordas o con discapacidad intelectual severa. Los canales públicos e institucionales deben incluir chats de WhatsApp, videollamadas con intérpretes de lengua de señas y plataformas web con lectura fácil y accesibilidad cognitiva. 2. Herramientas prácticas para minimizar el abuso. Las herramientas varían desde la educación emocional hasta la tecnología y los marcos legales de protección. A herramientas educativas y emocionales, prevención primaria, educación emocional y corporal. Enseñar a la persona con discapacidad a identificar sus emociones primarias, miedo, rabia, tristeza, frente a las acciones de otros. Es fundamental educar sobre los límites del propio cuerpo, diferenciar entre un cuidado físico necesario, higiene, terapia, y un contacto inapropiado o abusivo. Romper el mito de la obediencia ciega. Muchas veces se educa a las personas con discapacidad para ser sumisas y obedecer siempre a las figuras de autoridad, cuidadores, médicos. Hay que entrenarlas explícitamente en el derecho a decir no y a expresar su inconformidad. Ve herramientas organizacionales y de apoyo al cuidador. Círculos de apoyo, modelos de apoyo, toma de decisiones. En lugar de que la persona dependa de un único cuidador, se crea un círculo o red, familiares, amigos, vecinos, profesionales, donde las decisiones se toman en conjunto. Esto diluye el poder absoluto de una sola persona y añade ojos supervisores al entorno. Programas de respiro para cuidadores. El abuso a veces se detona por el síndrome del cuidador quemado, burnout. Las herramientas de asistencia domiciliaria temporal o centros de día permiten al cuidador descansar, reduciendo drásticamente los niveles de estrés y la violencia reactiva. C. Herramientas tecnológicas de supervisión y autonomía. Dispositivos de asistencia para la autonomía. Promover el uso de tecnologías que disminuyan la dependencia física, sillas motorizadas programables, domótica en el hogar para controlar luces o puertas. A mayor autonomía, menor vulnerabilidad. Sistemas de geolocalización y alerta, relojes inteligentes o colgantes con botones de pánico, SOS, que envían alertas directas y la ubicación a múltiples miembros de la red de apoyo en caso de emergencia. 3. El enfoque institucional y legal. A nivel macro, el cambio requiere herramientas jurídicas y de procedimiento obligatorias. Auditorías e inspecciones y visitas sorpresa periódicas y obligatorias por parte de entes estatales. Cuando ocurre una situación de abuso hacia una persona con discapacidad, la rapidez y el canal elegido dependen de dos factores: quién es la víctima, un menor de edad o un adulto, y dónde ocurre el abuso, dentro de la familia o en un entorno externo. En Colombia, la ruta de atención está diseñada para activar la protección inmediata, la atención en salud y el proceso legal. Estas son las instancias específicas a las que se debe recurrir. 1. Emergencias e inmediates. Cualquier momento, si la vida de la persona corre peligro inminente, hay lesiones físicas recientes o se acaba de sufrir una agresión sexual, el primer paso no es la denuncia legal, sino la protección y la salud. Línea única de emergencias, 123, activa a la Policía Nacional o ambulancia si se requiere. Urgencias médicas, acudir al hospital o centro de salud más cercano. El sector salud tiene la obligación de activar de oficio la ruta de violencia o el protocolo de delitos sexuales, garantizando atención médica, psicológica y recolectando pruebas forenses sin necesidad de que la víctima haya ido antes a la policía. 2. Entidades legales según el tipo de caso. Para iniciar formalmente el proceso de denuncia o solicitar medidas de protección, se debe acudir a diferentes oficinas dependiendo del contexto. Si el abuso ocurre dentro de la familia, violencia intrafamiliar, comisarías de familia, son las encargadas de dictar medidas de protección provisionales de inmediato, por ejemplo, ordenar el desalojo del agresor de la vivienda, prohibirle el acercamiento o asignar protección policial.
En Guadalajara de Buga, se puede acudir directamente a la comisaría de familia local, generalmente ubicada en los centros de atención administrativa o casas de justicia del municipio. Si la víctima es un menor de 18 años, se hace en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, quien es la autoridad que restablece los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Línea Gratuita Nacional de Protección, 141, atiende 24 horas y permite reportar casos de negligencia, abandono, abuso físico o sexual. Puedes buscar también los centros zonales del ICBF y acudir al centro zonal del municipio para que un defensor de familia asuma el caso. Para investigar y castigar el delito en cualquier escenario, la Fiscalía General de la Nación es donde se interpone la denuncia penal para que se investigue al agresor. En alguna urgencia utiliza la línea nacional, 122 es gratuita desde celulares. Habla con alguien o busca un compañero con tu misma discapacidad, quien pueda contar con alguien que te ayude a ir a alguna URI, unidades de reacción inmediata, o salas de denuncia, oficinas presenciales de la Fiscalía donde se reciben los casos. Averigua con alguien que conozca a alguien que sepa las direcciones o los datos de los centros especializados, si están disponibles en la región, los centros CAIVAS, para delitos sexuales, o CAVIF, para violencia intrafamiliar, ofrecen una atención integral con psicólogos y fiscales en un solo lugar. 3. Pregunta, no te quedes callado, averigua sobre canales de orientación y asesoría gratuita. Si no se está seguro de cómo proceder o se necesita asesoría sobre cómo acompañar a la víctima sin revictimizarla, existen líneas de apoyo nacional, como la línea 155, Orientación a mujeres víctimas de violencia, atendida por personal especializado que guía sobre las rutas de atención jurídica y de salud, muy útil si la víctima es una mujer con discapacidad. Existe también la Defensoría del Pueblo y personerías municipales, son las entidades del Ministerio Público encargadas de defender los derechos humanos. Si una entidad de salud o una comisaría se niega a atender correctamente a una persona con discapacidad, alegando, por ejemplo, que no se le entiende al hablar, la personería interviene para vigilar y exigir que se realicen los ajustes razonables para su atención. Recuerda que las autoridades judiciales y de salud tienen la obligación legal de garantizar que la persona con discapacidad pueda comprender y ser comprendida durante todo el proceso. Esto incluye permitir el acompañamiento de personas de su total confianza. Romper el silencio no es solo un acto de valentía. Es el primer paso para recuperar tu poder, tu paz y tu vida. Denunciar es encender la luz en la oscuridad y recordarle al mundo que tu dignidad no es negociable. No estás solo, no estás sola, tu voz tiene el poder de transformarlo todo. Confío en que este audio haya sido de tu utilidad. Nos encontramos pronto.